Ahí apareció, profe. Perfecto. Bueno, disclaimer, estoy despierta desde las 5 de la mañana, así que si en algún momento me trabo, eh, permítanmelo, estoy como muy cansada ya. Van a ver que los que alguna vez hayan hablado con alguien que estuvo en una clase mío, yo hablo rápido. Es costumbre, me frenan, si hay algo que no se entiende, los vemos las veces que haga falta, no hay ningún problema, no tengan miedo de interrumpirme y preguntarme, decirme, no te entendí o habla más lento, porque me cebo y arranco rápido, ¿sí? La clase de hoy es una clase súper fácil, es cortita, es una de las clases para mí más lindas porque es algo totalmente distinto a lo natural, en el sentido de es una respuesta de nuestro cuerpo frente a algo que normalmente no ocurre en la naturaleza, como es un trasplante. Un trasplante es lo más antinatural posible, es agarrar algo de una persona y pasarlo a otra persona. Entonces, muchas de las cosas que se saben en inmunología justamente vienen a partir de que se empezaron a hacer trasplantes. Por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad, del que deben hablar un montón en clase, se descubrió a partir de hacer trasplantes y que fallaran. Y empezar a pensar, bueno, ¿por qué fallan los trasplantes si en teoría somos todos iguales? Bueno, claramente no somos todos iguales, ¿sí? Cualquier cosa de nuevo me preguntan, yo después la clase se las voy a pasar a Ana como para que la subamos o la suban al campus y la vean las veces que quieran. Yo les pasé o les voy a Estoy, pasar las diapos. Ah, genial. Les pasé y les voy a pasar las diapos. En las diapos tienen mis dos mails. El primero es el personal, el segundo es el laboral. Me pueden escribir las veces que haga falta para lo que necesiten. Si tienen dudas, si es algo un poco más difícil de escribir por mail, le piden a Ana y Ana les pasa mi celular. No tengo ningún problema, ¿sí? Para lo que necesiten. Mismo algunos de chicos anteriores han pasado por etapas de colapso frente a la facultad y así, porque no sé qué hacer cuando termine la facu, también estoy. De hecho, en alguna parte de algunos años de la carrera hicimos charlas de qué hacer después, así que se puede también charlar si lo necesitan. Ahora estuve un poco de los dos lados. Yo, como para que tengan una idea de mi background, yo soy bióloga. Hice la licenciatura en biología en la UBA, hice el doctorado en inmunología. En la UBA en realidad es biología celular y molecular de la UBA, pero orientado al área de inmunología, en enfermedades infecciosas. Hice el postdoc en CONICET, en inmunooncología. Me harté del sistema, básicamente, me agotaron y me pasé a la privada. por Sí, en un año lamentablemente, o sea, desde lo personal fue un buen cambio, desde lo nacional no es el mejor año para la ciencia, Ujú. pero bueno, así que tengo como la visión interna de lo que es hacer un doctorado, un postdoc, la idea de entrar a la carrera y también sé la parte más ahora farmacéutica y más de las grandes corpos, ¿sí? En una multinacional. Recién ahora te pasaste al privado, ¿no, profe? Me pasé el programa en marzo. En marzo. O sea Sí. que te sos como estás estrenando la corpo, digamos. Sí, estoy estrenando la O sea corpo con lo que bueno y con lo malo. Tiene obviamente todo eso es lo lo que te iba bueno. a preguntar, si en este poco tiempo podés hacer como no sé si es una crítica o un balance, qué es lo bueno, los pros y las contras de cada uno de ellos. Tiene las dos cosas. A mí el sistema, a mí la idea de la ciencia pública me encanta como concepto y soy muy fan de la universidad pública y de la ciencia pública. Lamentablemente en Argentina es muy difícil, sobre todo con un país pesos, con insumos en dólares. Paren que alguien tengo que mutear. Em, y es muy difícil. La Corpo tiene algunos chiches que están buenos, que te miman un poquito más desde lo económico. El nivel de laburo depende, o sea, en CONICET depende 100% de cómo te lo tomes vos y de tu jefe. En la Corpo tenés estándares que cumplir, que son bastante exigentes. Las cargas laborales son muy complicadas, son muchas horas. En mi caso son muchos viajes, es estar mucho tiempo fuera de tu casa, mucho tiempo a full. O sea, ayer me pasé 14 horas en la computadora como si nada, es como un día normal. Pero todo tiene sus pros y sus contras y lo que a uno le gusta. A mí lo que me pasó también es que yo me cansé de la mesada.
me aburrió la mesada eventualmente y tenía ganas de algo un poco más administrativo / llevado al paciente. Pero bueno, son gustos. Si eventualmente alguien está en dudas y necesita charlar, me escribe, no tengo ningún problema. Bueno. Si ayudás con trabajos finales, te voy a escribir, mira. Sí, obvio, siempre. Si son de inmuno, si son de otras cosas, no prometo. No, bueno, vos no son de inmuno. Pero para inmuno sí. O celular, molecular, esa onda. Bien. Primero de lo que vamos a hablar, algo que creo que ya todos saben, obviamente, que son los tipos de trasplante que nosotros podemos tener. Básicamente, los tipos de trasplante se pueden caracterizar. Aldi, ¿Cómo? ¿puedo decir una cosa? ¿No, no? Sí, obvio. No, que ya te charlaron ustedes. Antes de que arranques, bueno, yo quería agradecerte muchísimo. Las chicas ya saben, porque yo siempre se los dije, pero quiero decírselos también adelante tuyo. Lo que me ayudó Aldana, no es común encontrar personas que te ayuden tanto. Yo acepté el cargo muy rápido y la verdad que te ¿Son los entero. auriculares que están en el bolsillo de mi mochila? Alguien habla por ahí, ¿se escucha? Sí, ahí estoy muteando. Así como ella les ofrece a ustedes que la contacten, que les da una mano, que les ayuden, no sé, es una de las personas que más me ayudó, sin conocerme, porque no nos conocíamos, me ayudó hasta el infinito. Yo pude sobrevivir a la materia gracias a toda la ayuda de Aldana, sus presentaciones, sus resúmenes, preguntas que yo le escribía y le consultaba. Sabe muchísimo hasta el infinito, así que es un placer y es un orgullo que puedas estar ahora dándonos esta clase, porque yo también voy a aprender junto con las chicas. Y quería agradecerte muchísimo, hasta el infinito. No, y quería por agradecerte favor. mucho de todas las chicas. No, Así inmuno que siempre va a ser mi bebé. Es como una de mis, bueno, es mi materia favorita, obviamente, desde que estoy en la facu. Y siempre voy a estar para ayudar. Quiero mucho a UNAUR, la extraño un montón. Espero el año que viene estar un poco más acomodada en horarios y poder participar un poco más. Muchísimas gracias también por darme la oportunidad de seguir estando de alguna forma y aunque sea tener un contacto con los chicos o dar una clase, como todo. Así que acá estaremos siempre que se pueda. Bien, entonces, tipos de trasplantes. Podemos dividirlos por origen, básicamente, por tejido trasplantado y por tipo de donante. Desde el punto del origen tenemos tres características básicas o tres posibilidades. Uno, lo que se llama isotrasplante. En el caso de un isotrasplante, la persona trasplantada y el donante y el dador son genéticamente iguales. En humanos, ¿cuál es la particularidad? Es que no hay dos personas genéticamente iguales a menos que sean hermanos gemelos univitelinos. Es decir, que haya sido un único óvulo y ese óvulo fecundado se haya dividido en dos. Entonces, a menos que sean hermanos univitelinos, en humanos es imposible conseguir un isotrasplante, ¿sí? En animales es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos cepas de ratones que son genéticamente iguales. En animales podríamos realizar isotrasplantes y en esos casos lo principal es que está imposibilitado el rechazo porque el sistema inmune va a considerar que todo lo que es trasplantado es idéntico a nosotros. ¿Sí? La contraparte, o más parecido que tenemos nosotros a nivel humano, son los autotransplantes. Es decir, por ejemplo, se hace mucho autotransplantes de sangre. Yo extraigo sangre, la congelo, o sea, la proceso, la congelo y pasado determinado tiempo me lo autotransplanto. De nuevo, en ese caso mi sistema inmune lo va a reconocer como propio porque genéticamente es idéntico. Lo más normal en humanos son los alotransplantes. Los alotransplantes son entre individuos de la misma especie que genéticamente son diferentes. Y acá tenemos, si bien podemos ser más o menos parecidos, a todo lo vamos a considerar alotrasplante, desde padre-hijo, hermanos mellizos o una persona desconocida. ¿Sí? Esta partícula de halo lo vamos a usar un montón en todo lo que es inmuno de trasplantes, básicamente porque demuestra que hay algo que viene externo, ¿sí? Algo diferente a nosotros. Parecido, pero diferente. ¿Sí? Y ese sistema inmune sí va a ser capaz de reconocer esa diferencia. ¿Bien?
Y algo que se está empezando a hacer bastante, que todavía está en vías de desarrollo, son los xenotransplantes. Todo lo que es xenotrasplante es entre individuos de diferente especie. ¿Sí? Obviamente tienen que ser especies genéticamente parecidas, morfológicamente compatibles, ¿sí? Es muy poco probable que podamos tener un xenotrasplante de un reptil, por ejemplo, pero algunos mamíferos que son genéticamente compatibles con nosotros se puede realizar. Básicamente primates superiores y en algunos casos cerdos, sí que tienen Eso una te iba a estructura preguntar, parecida. porque los cerdos, yo sé que estaban haciendo algo de xenotrasplante con cerdos. No sé cuál es la característica específica del cerdo que compartimos, no sé, pero ¿por qué usaban cerdos para los xenotrasplantes? Principalmente se usa cerdo porque anatómicamente son de tamaño conservado, o sea, son más o menos parecidos en cuanto a tamaño, en cuanto a morfología, en cuanto a funcionalidad. Y los cerdos tienen un sistema inmune muy similar al nuestro. Entonces, la forma en la que el sistema reacciona es muy similar. Entonces, se pueden generar compatibilidades. Por eso, en general, se usa o primates o en muchos casos cerdo. De Y el hecho, saben primate que, por también. ejemplo, los primeros casos de las insulinas eran de cerdo. Ah, y los cerdos, los primates también tienen un sistema inmune similar al nuestro. Sí, los primates son 98% Claro, somos genéticamente idénticos descendientes, a nosotros, claro, más es verdad, 99 y claro, pico por ciento, entonces es muy similar la forma claro, de reacción del sistema inmune. claro, claro. Desde el punto de los tejidos, básicamente hay dos grandes tipos, que son los que vamos a ver hoy. Por un lado, el tipo de trasplante de órganos sólidos vascularizados, y por el otro lado, de progenitores hematopoyéticos. En los dos casos se los considera distintos porque vamos a ver que el sistema inmune juega un rol diferente dependiendo si yo estoy trasplantando un órgano sólido o trasplantando un progenitor hematopoyético. ¿Por qué? Porque en el caso de un órgano sólido, yo estoy, a muy grandes rasgos, tomando un órgano y metiéndolo en un cuerpo que tiene un sistema inmune. Entonces, el sistema inmune de ese receptor es el encargado de reconocer y rechazar el órgano sólido. ¿Cuál es la diferencia con los progenitores hematopoyéticos? Que yo lo que estoy haciendo, hablando muy burdamente, es trasplantar el sistema inmune. ¿Sí? Los progenitores hematopoyéticos eventualmente van a dar a nuestro sistema inmune, ¿sí? Porque son los encargados de dar todos los componentes sanguíneos. Entonces, en este caso, en el de los progenitores hematopoyéticos, una complicación de estos tipos de trasplantes es que el injerto o el trasplante en sí mismo puede reconocer al receptor y generar una respuesta inmune. Así que es lo que vamos a ver que es una enfermedad muy complicada que se llama graft versus host. ¿Sí? Entonces, en un caso es el receptor contra el donante contra el receptor. ¿Sí? Entonces, las consecuencias de un rechazo por parte de uno o del otro son distintas. Y por último, la última opción que tenemos para clasificar, por así decir, los trasplantes es que pueden ser con donantes vivos, es decir, con personas que donan parte de su cuerpo estando vivas, que pueden estar o no relacionadas y emparentadas con el receptor, o con un donante cadavérico. Es decir, una persona que fallece tiene que fallecer en condiciones particulares, no puede fallecer de cualquier manera y bajo cualquier condición. Y de esas personas se van a tomar y ablacionar distintos órganos y ser trasplantados a sus receptores. Obviamente, los órganos que pueden ser donados de forma viva o cadavérica son distintos. Un corazón, la única opción que tengo es tener un donante cadavérico, lo mismo que un pulmón. Pero en algunos órganos particulares, como puede ser, por ejemplo, un pedazo de hígado, un pedazo de páncreas, pueden ser donantes vivos. ¿Sí? O sangre incluso. Sangre todos podemos donar. Vamos a hacer un mini charlita después de sangre aparte. Y profe, Ujú. ¿cuánto tiempo tiene que pasar, como máximo tiene que pasar de un donante cadavérico para que el órgano sea viable para ser trasplantado? En un ratito lo hablamos. Ah, muy bien. Algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta. Obviamente siempre la respuesta inmune del receptor va a conducir de alguna forma al rechazo del órgano. Cuando hablamos de rechazo es que el sistema inmune se active y lo intenta eliminar. Entonces tenemos problemas de necrosis
porque se reconoce como externo ese órgano y se lo intenta eliminar. Dos definiciones clásicas de siempre que hablamos de trasplante, vamos a hablar de la aloreactividad, es decir, esta respuesta inmune dirigida a aloantígenos. Los aloantígenos son estas proteínas que muestran polimorfismos en la población, ¿sí? ¿Se acuerdan qué era un polimorfismo? Sí, varias formas de algún cuerpo o algo que tengas ahí presente. Perfecto, son versiones, por así decirlo, de, por ejemplo, una proteína. Entonces, un polimorfismo indica que dos personas pueden tener una versión con la misma funcionalidad, pero genéticamente distintas de esa proteína. Esas versiones son o se consideran aloantígenos. ¿Por qué? Porque yo, si a mí me trasplantan esa proteína, la voy a reconocer como extraña. No tengo mecanismos de tolerancia central frente a esa proteína, porque yo no la tengo. ¿Sí? Y a eso es a lo que vamos a llamar aloantígenos. Los típicos Una consulta, aloantígenos utilizados una o consulta, reconocidos. Sí, obvio. perdón. Por lo que estuvimos nosotros viendo en las clases previas de inmunología, ay, se me fue la pregunta. Con respecto a esto de los aloantígenos, Ujú, nosotros vimos que todos los linfocitos ujú. pasaban por el reconocimiento de lo propio, ¿no? Sí, Como un entrenamiento de reconocimiento de lo propio. sí. ¿Por qué entonces el sistema inmune del receptor, si es Ujú. que nosotros somos iguales y presentamos la misma calidad de antígenos, no los reconoce el receptor? ¿Por qué genera No, esta respuesta inmune siendo que justamente, todos supuestamente presentamos los mismos antígenos? no presentamos los mismos antígenos. La idea de ser polimórficos es que, por ejemplo, imaginemos una proteína que sea polimórfica, ¿sí? Llamémosla, no, la insulina justo, No, ponele la beta 2 micro, sí, por ejemplo, la la beta beta 2 2 microglobulina, microglobulina. imagínate, ¿sí? Bueno, tu beta 2 microglobulina no es idéntica genéticamente a la mía. Entonces, cuando mis linfocitos pasan por el mecanismo de tolerancia central, se tolerizan contra mi beta 2 microglobulina. Entonces, a la mía no la van a reconocer como externa porque es la mía y porque mis mecanismos de tolerancia hicieron que si la reconocen como extraña, sean eliminados por selección negativa. Ahora, ¿qué pasa si yo entro en contacto con la beta 2 de otra persona? A esa sí la voy a reconocer como extraña y frente a esa sí voy a reaccionar como extraña. Es lo que pasaría en una Pero- transfusión de sangre cuando no tenés el mismo grupo y factor. Cuando vos Exacto. tenés Pero ahí te tu... lo entiendo, Cari, ahí te lo entiendo, porque son distintos glóbulos rojos que tienen distintos antígenos de Pues, superficie en cada claro, pero membrana. no Pero la pasaría beta 2 similar. microglobulina, la beta Sí. 2 microglobulina tiene la misma estructura No, en Aldana, en Karina o en mí. no. Si no, no sería polimórfica. A eso me refiero. Los aloantígenos son proteínas que cumplen la misma función, que estructuralmente son similares, pero no son idénticos. Son polimórficos. Entonces, justamente la secuencia genética, la secuencia de aminoácidos, no es exactamente igual. Es similar como para mantener la funcionalidad, pero no es idéntica. Entonces, los antígenos que presenta no son idénticos. Al no ser idénticos, pueden ser considerados extraños. Hay proteínas Ahí. que son, Polimórficas y proteínas claro, que no son polimórficas. Las hay que no proteínas, sean exacto. polimórficas no las van a rechazar el No se receptor. rechazan todas las proteínas, se rechazan La- únicamente las polimórficas. Exacto. Está bien. Lo que dijo justo Aldana, dijo recién, la insulina, por ejemplo, no. Claro, ahí va mi pregunta, ¿por qué si tenemos todos las mismas proteínas con las mismas actividades y con las mismas formas, se generan estos anticuerpos de variantes. rechazo, ¿no? Claro, Claro, porque no sí, todas, si bien cumplen la misma función, no todas son idénticas. Si no, seríamos bien. todos idénticos entre nosotros. Claro, sí, O sea, sí. no tendríamos ninguna variabilidad y justamente la variabilidad genética va a eso, a lo fino de algunas proteínas. Está bien.
Esas son justamente Gracias. las que vamos a llamar aloantígenos y las que van a ser causantes de la reactividad y del posible rechazo. Sí. Estos pueden ser Mientras antígenos, por ejemplo, sí. las especies probablemente tengan más diferencias en muchas Ujú. más proteínas que entre la misma especie. Por ejemplo, por eso Aldana nos decía, vamos a recibir, se realizan xenotrasplantes, pero dijo ella, no de reptiles, no de langostas, no de hongos y no de, ¿sí? Porque a medida que te vas alejando evolutivamente, además de que obviamente un hongo no tiene hígado, pero empiezan a aparecer, me imagino, mucho más polimorfismo desde el ADN polimerasa hasta cualquier proteína que tengamos, Exacto. que pueda cumplir la función. ¿Sí? Pero está buena tu pregunta, Lore, porque por ahí el resto de las chicas lo tenía, no se había dado cuenta todavía que no lo había terminado de entender, así que parece que aclaro. A mí se me hace, a ver, profe, si estoy en lo cierto, porque, bueno, esto que preguntó Lore me lleva a pensar de que tiene que ver con esto del ADN que es degenerado. Entonces tenés varias bases que pueden generar la misma proteína y, o sea, sí, la misma proteína y pueden cambiar las bases, ¿no? Y que, o sea, te pueden dar la misma proteína. Yo creo que no sé si viene por ahí. Ojo, que sea degenerado, lo cual es correcto, pero en ese caso la proteína final de los dos productos sería idéntico. Lo que cambia es la base. Yo Claro, acá estoy pero no viene hablando de por ahí. proteínas que tienen aminoácidos distintos. Ah, ok. Entonces va más allá de la degeneración del código, sino es simplemente que tenemos mutaciones que, ¿se acuerdan que una mutación puede ser funcional o puede no modificar la función de Sí, la proteína? Entonces, en sí, estos sí. casos yo tengo mutaciones que hacen que las dos proteínas sean estructuralmente muy similares, funcionalmente idénticas, pero la secuencia en sí misma no es la misma. Ese aminoácido no le cambia la función, pero le cambia lo suficiente para hacer un antígeno nuevo y que yo no tenga tolerancia frente a ese antígeno. Perfecto. ¿Sí? Dentro de los aloantígenos podemos tener, por ejemplo, mayor o menor histocompatibilidad, los complejos mayores de histocompatibilidad, y existen también antígenos menores de histocompatibilidad, que son proteínas que se expresan de forma diferencial o que pues muestran polimorfismo. Lo que yo les decía, puede ser una proteína cualquiera, ¿sí? Que cumple una función particular o no. El típico caso, el más claro me parece caso para mí, es a toda mujer, si yo le hago un trasplante de un órgano de un hombre, lo va a reconocer con alguna con mayor o menor medida como extraño porque nosotros no tenemos cromosoma Y. Entonces, cualquier proteína que provenga del cromosoma Y, una mujer lo va a reconocer como extraño, porque no lo tenemos. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas proteínas que por ahí no cumplen una función determinada o no me afectan desde la funcionalidad, son antígenos menores de histocompatibilidad y que pueden llevar eventualmente a un rechazo. ¿Sí? O sea que también cuando se arman las listas de trasplante, sería mejor trasplantar mujer con mujer, hombre con hombre. Sí, hay cosas que tenemos como lo que llaman scores, que hay algunos genes que se sabe que son más importantes o preponderantes en el rechazo que otros, entonces se priorizan algunas similitudes frente a otras. Armar listas de trasplante o compatibilidades entre trasplantes es muy complejo. Nunca vas a encontrar, a menos que sea un hermano univitilino, una persona 100% compatible. El rechazo es prácticamente imposible de evitar. Lo que uno trata es que sea el menor grado posible y que el órgano dure el mayor tiempo posible. Entonces, uno lo que va a hacer es tratar de agarrar a la persona más compatible. Y frente a eso, hay puntajes que se generan que son más importantes que otros. La verdad es que sean hombres o mujeres, no entra mucho en la prioridad. Si bien van a tener algunas proteínas que son distintas, por ejemplo, un complejo mayor histocompatibilidad compatible es mucho más importante. Entonces, por ahí se Claro, prioriza sí, un hombre entiendo. frente a una mujer porque tiene un CMH mucho más compatible. Sí. Cari, ¿habías levantado la mano? No, perdón, estoy acá queriendo No, no pasa nada. estoy descubriendo.
Dentro de los órganos vascularizados, no sé si saben muy a grandes rasgos cómo funciona el sistema de la donación al trasplante. Básicamente se puede evaluar la calidad de un sistema de salud en base a la cantidad de trasplantes que tienen por año, porque el sistema y la coordinación que requiere un trasplante es muy sofisticada. Y de hecho Argentina está muy bien posicionada dentro de la cantidad de trasplantes mundiales, o sea, a nivel mundial. Básicamente siempre el proceso del inicio va a iniciar justamente con, en el caso de donantes cadavéricos, que son la gran mayoría, con la certificación de la defunción. Acá entran, dependiendo de algunos países, la legislación en qué condiciones se necesita para que ese paciente fallezca. ¿Sí? Hay algunas condiciones que obviamente no tienen que cumplir. Por ejemplo, no puede ser una persona que haya fallecido por una enfermedad infecciosa. Tiene que tener algunas condiciones de salud previas a la declaración del fallecimiento para poder ser considerado un donante. Hoy cambió la legislación y saben que todos somos donantes presuntos, a menos que hayamos expresado nuestra voluntad de no donar. Igualmente, en todos los casos en los que ocurra, siempre le van a preguntar a la familia. Y si la familia se niega, no se considera donante. ¿Sí? Entonces es importante, y es un mensaje muy disclaimer propio, es una conversación fea de tener, pero ténganla con sus familiares. ¿Sí? No es fácil, no es una conversación linda, obviamente, pero que alguien en su familia sepa si ustedes son o no donantes, si consideran que vale la pena ser donante. ¿Sí? Yo la tengo a mi vieja muy entrenadita desde que soy muy chica, igual estoy inscrita como donante, tengo el carnet de que soy donante de órganos, pero eventualmente le van a preguntar igual a mi familia. Una vez que entonces certificamos la muerte, si ocurren condiciones hospitalarias, que es las condiciones ideales, ese cuerpo va a ser mantenido en soporte vital simplemente para poder mantener y permanecer los órganos hasta que se arme lo que se llama operativo. Se va a generar la selección y el mantenimiento, se le va a preguntar la voluntad, se va a comenzar a búsqueda de receptores. Esta búsqueda de receptores las va a hacer el INCUCAI. El INCUCAI tiene un listado de personas en orden de prioridades como a la lista de espera para los distintos órganos a nivel nacional. En general empieza por cercanía, pero tienen un orden establecido por condiciones del paciente, del receptor. Y lo que va a ocurrir es que se va a hacer una compatibilización desde el punto de vista de laboratorios previos. Si eso ocurre, lo que generalmente se llama los primeros 3 en lista de espera, que son compatibles ahora vamos a ver cómo se sabe si son compatibles o no, por lo menos inicialmente. Se los cita al hospital. Si eso está todo bien, si están en condiciones de salud, por ejemplo, no pueden estar engripados, no pueden estar enfermos, no pueden estar cursando una infección, tienen que poder estar, definirse, decir, bueno, los voy a operar en este preciso momento. Estos te llaman a cualquier hora, o sea, en cuanto se enteran, te llaman a las 2 de la mañana, venía al hospital. Si todo eso sale bien, vamos a ver una técnica que se llama cross-match. Si da compatibilidad suficiente como para ser ablacionados, en ese momento se ingresan al hospital. Cuando se le da el ok, se genera la ablación de los distintos órganos. Obviamente de una misma persona se saca más de un órgano. Esos órganos van a ir a distintas partes del país. ¿Sí? Se traslada, ya sea vía tierra, vía aérea, dependiendo las distancias. Y a medida que se va trasladando, se va preparando a los pacientes que van a recibir esos órganos y se los opera finalmente para generar el trasplante. Y obviamente después quedan en internación para seguimiento. ¿Sí? Todo eso, en general, debería ocurrir dentro de 6 horas. O sea, imagínense la coordinación de un sistema de salud para que todo eso pase a 6 horas en un país tan grande como el nuestro, que por ejemplo pueden pasar 2 horas de viaje solamente en avión. ¿Sí? Y de eso también va a depender en muchos casos qué tan exitoso es un trasplante, de ese tiempo que pasa entre una cosa y otra. ¿Sí? Desde el Igual punto el de órgano vista, sí, ablacionado, profe, se perfunde con algún líquido o algo, ¿no? sí, Una por vez que lo supuesto, retiran, sí, siempre está esto en perfundido, algún... igualmente se genera daño.
El daño en el órgano va a arrancar desde el momento en el que el donante es considerado fallecido porque hay falla cardíaca. A partir de ahí ahora vamos a ver que vienen dos momentos que se llaman de isquemia fría y de isquemia caliente, en el cual se empieza a generar daño y esos tiempos sí tienen que ser tenidos en cuenta. Obviamente no es lo mismo si yo mantengo al donante en soporte vital, el daño es mucho menor que si yo ya saqué el órgano y lo tengo perfundido. Hoy en día tenemos unas excelentes calidades de líquidos de perfusión que mantienen el órgano en el mejor de los estados, pero sí vamos a tener igual daño. ¿Puedo preguntar? No sé, por ahí Sí. es una pregunta tonta, pero ¿perfundido significa? Perfundido es que esté pasando líquido como si fuese circulación sanguínea. Ah, ok, perfecto. Eso consideramos perfundir. Perfundir un órgano es pasarle líquido a través de circulación. Bien. Y, profe, te hago Sí, una... perdona. obvio. Te hago una pregunta. ¿Vas a hablar de todos los análisis que se hacen o todos los Sí. estudios que se hacen para ver que sea compatible? Sí, más adelante. Dale. Desde el punto de vista de la respuesta inmune, la respuesta es una respuesta completamente normal a la que nosotros ya vimos, con los mismos actores. Vamos a tener dos momentos. O sea, tenemos que pensar acá, es como que tenemos que partir la cabeza en órgano y receptor. ¿Sí? Yo suelo manejar los términos en inglés. Graft es todo lo que se llama, es el órgano trasplantado, ¿sí? Es lo que se llama injerto. Y el host es la persona que lo recibe, ¿sí? Es el receptor de ese órgano. El graft, cuando yo trasplanto un órgano, yo lo trasplanto completo, incluyendo la vasculatura y las células del sistema inmune que estaban habitando en ese órgano, ¿sí? Esas células que son del sistema inmune, obviamente ese graft va a estar en un estado ahora inflamatorio. Imagínense que yo corté la circulación, ablacioné el órgano, es decir, lo corté de su lugar, lo saqué, lo dejé en frío y se lo metí a otra persona. Todo eso claramente genera daño y claramente genera una respuesta inflamatoria. Entonces, esas células que estaban en el órgano van a estar en un ambiente proinflamatorio. Y una vez que ya están en un nuevo donante, en un nuevo receptor, perdón, esas células, por ejemplo, las células dendríticas, pueden migrar desde el órgano trasplantado hacia los ganglios linfáticos del receptor. ¿Sí? Y esas son las primeras células que generan una respuesta inmune. ¿Sí? Obviamente porque se activaron en la inflamación. A su vez, y en paralelo, yo voy a tener células del hospedador que van a llegar por circulación sanguínea células del hospedador, sí, o del receptor, que van a llegar al graft. ¿Sí? Estos macrófagos, neutrófilos y dendríticas lo que van a hacer es poblar nuestro injerto y ahora van a reconocer todo el ambiente y van a reconocer todas las cosas que están liberadas en el ambiente como antígenos, porque no son propias, ¿sí? Porque genéticamente son distintos a nosotros. Y además van a estar nuevamente en un ambiente proinflamatorio. Entonces, ahora vamos a tener una segunda oleada del sistema inmune, pero ahora del receptor que está poblando el órgano. ¿Sí? Entonces, esas van a ser las dos etapas de reactivación o de activación del sistema inmune frente a nuestro, órgano trasplantado. Perdón, la Sí, primera ola sí, era las dendríticas que salen del órgano sí, trasplantado hacia el huésped y ahí se dispara una respuesta inmune ¿de parte de quién? del receptor. Del del receptor Hospedador, sí, es también. lo mismo. Hospedador y receptor es lo Porque, mismo. sí, porque no reconoce la célula dendrítica. Exacto. Y a su vez, cuando llegan las células del hospedador al órgano trasplantado, se vuelve a disparar la respuesta inmune porque no reconoce esas mismas células, esas Claro, células porque las nuevas, reconoce como el órgano nuevo. extrañas. O porque Claro, ahí tengo bien, dendríticas del receptor que se cargan de antígenos del dador y van a migrar a ganglios para una activación normal o convencional. está bien. ¿Bien? Igual que pillas las dendríticas
reconocen desde el órgano trasplantado a los ganglios linfáticos del hospedador. O sea, Y responden sí, a las básicamente, mismas citoquinas. claro, y porque las citoquinas son del Sí. propio receptor. Está Igual las bien, pero citoquinas, las dendríticas del órgano nuevo van sí, también, a porque no los son ganglios. polimórficas. Ah, está bien, ahí está. Las citoquinas no son polimórficas, entonces si yo me inyectase citoquinas de otra persona, respondería. Está bien. ¿Bien? ¿Ya los mareé o venimos? Me avisan si los mareo, ¿vale? Paren que voy a prender la luz. Pues ya estoy empezando a tener poca. Viene bárbaro, las chicas son así, te van preguntando, así que se alargan Excelente. realmente las clases porque son muy conversadas, muy lindas. Y mi compu se amigó con el Teams y ahora estoy Bien. viendo que la compu. Venimos bien. Entonces, dijimos, la respuesta inmune va a ser similar a lo que ocurre en antígenos convencionales. Vamos a tener un graft o un injerto que tiene células dendríticas. Estas células dendríticas van a migrar porque reconocen citoquinas, van a migrar a circulación sanguínea, o mejor dicho, van a ir por vía aferente linfática, a los órganos del receptor. En los órganos del receptor va a haber perdón, una presentación antigénica a los linfocitos del receptor. Esos linfocitos del receptor van a salir por vía eferente linfática, van a ir conducto torácico, circulación sanguínea, y por circulación sanguínea van a llegar nuevamente al injerto. En el injerto van a reconocer al injerto nuevamente, se van a reactivar y van a generar citotoxicidad. Esa citotoxicidad lleva obviamente a la muerte del órgano. ¿Sí? Ese es como el circuito de respuesta clásica frente al órgano. En paralelo a todo esto, y como retrasado en el tiempo, nuevas células dendríticas van a poblar este graft o este injerto, se van a activar por reconocer antígenos que no son propios del sistema inmune y van a nuevamente migrar a ganglio y activar linfocitos del receptor. ¿Sí? Como siempre, todo en biología, a nosotros nos gusta clasificarlo y ponerle nombrecitos y compartimentalizarlo cuando sabemos que no funciona tan así. Entonces, cada una de estas vías de activación del sistema tiene un nombre particular. Puede ser que la célula del donante, ¿sí? Es decir, de la célula APC, o sea, célula presentadora de antígena trasplantada, sea la que activa al linfocito del receptor, en cuyo caso lo vamos a considerar la vía directa de activación del sistema inmune. Va a ser mucho más temprana, porque son dendríticas que ya están en el tejido y solo tienen que migrar a ganglio, y que esta va a estar asociada a lo que llamamos rechazo agudo. Vamos a ver que la clasificación de rechazo agudo, o sea, hiperagudo, agudo y crónico, depende del tiempo en el cual transcurra. ¿Sí? A qué tiempo yo pueda ver esas consecuencias. La vía directa entonces va a estar asociada al rechazo agudo y está principalmente asociada a la activación de linfocitos T CD8, citotóxicos, que cuando migran a tejidos son los encargados de eliminar a las células de nuestro donante. Por el contrario, cuando son las dendríticas que poblaron el órgano, tomaron antígenos y migraron a ganglio, es decir, que son del receptor y migran dentro del receptor, es lo que llamamos vía indirecta. En la vía indirecta está más asociado al rechazo crónico, que ya es meses pasada el trasplante, y esta vía lo que sí nos permite es que ocurra la colaboración entre linfos B y linfos T. Como yo puedo hacer colaboración entre linfos B y linfos T, puedo tener anticuerpos. ¿Sí? Entonces, durante el rechazo crónico siempre va a haber producción de anticuerpos en el trasplante. Hoy en día, y simplemente para que lo sepan, en la actualidad se plantea la posibilidad de tener una vía directa, una indirecta y una semidirecta, en la cual en realidad hablamos de modelo de 3 células y modelo de 4 células, asociado con
la célula presentadora de antígenos, si de dónde viene, si proviene solamente del receptor, si proviene del donante, o hay una segunda opción, que es la semidirecta, o la tercera opción en realidad, que es la semidirecta, en la cual es un proceso particular que tienen las células dendríticas que se llama trogocitosis. No sé si alguna vez lo escucharon. En la trogocitosis lo que ocurre es que las células dendríticas captan o roban complejo mayor de histocompatibilidad de otra célula. Entonces, en realidad se forma como una especie de quimera en la cual la célula dendrítica es del receptor, pero tiene parte de sus complejos mayores de histocompatibilidad del donante. Una cosa como medio Frankenstein. Entonces, esa misma célula puede activar a más de una. ¿Sí? Simplemente ahora se está empezando a estudiar esta teoría de la vía directa o indirecta y de las 3 o 4 células. Se las dejo ahí si a alguien le interesa como buscar más info, cualquier cosa la charlamos. ¿Sí? ¿Cómo dijiste que se llamaba esto, profe? Trogocitosis. Trogo, Trogo con G. trogo, sí, Citos. bárbaro. ¿Sí? Se las Gracias. dejo. Si tienen dudas, la vemos. Entonces, dentro de los tipos de rechazo vamos a tener rechazo hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo, hoy en día con la cantidad de técnicas que tenemos para ver compatibilidad, no debería ocurrir. Que ocurra un rechazo hiperagudo es básicamente mala praxis. ¿Sí? En el rechazo hiperagudo ocurren minutos, les diría casi que segundos, a horas post-trasplante. ¿Sí? Es decir, yo no terminé de cerrar al paciente que veo que hay necrosis del órgano. Ese rechazo hiperagudo está dado siempre por anticuerpos preexistentes. Es decir, anticuerpos, por ejemplo, porque sean AU incompatible, porque sean con un CMH incompatible, sea un dador, vamos a ver que a medida que los donantes están en listas de espera, lamentablemente van aumentando la cantidad de anticuerpos contra clase 1 y clase 2, muchas veces porque están asociados a transfusiones continuas, tienen más infecciones, o sea, la vida de una persona en lista de espera no es la más feliz. Entonces, desde el punto de vista inmune están muy sufridos. Entonces, en el rechazo hiperagudo va a haber anticuerpos preexistentes y principalmente va a haber una activación del sistema complemento, que es rápida. Y como es rápida, estamos hablando de minutos para ver ya directamente el rechazo en el órgano. Ese órgano, lamentablemente, si es rechazado, se pierde. ¿Sí? Muchas veces directamente en el mismo momento en el que se está generando la cirugía se tiene que sacar y se tiene que descartar. Entonces es muy importante prevenir el rechazo hiperagudo. El rechazo Profesora, agudo, sí, profesor, perdón, en este rechazo hiperagudo vos dijiste que tenía que ver una mala praxis de los laboratorios, de los médicos que siguen a los pacientes, en general está de dónde puede ser. asociado más que nada a fallas en los test de compatibilidad. La Porque mayor no es parte de que las veces. cuando antes de ejecutarse el trasplante no le hacen un crossmatch o un crossmatch contra Sí, panel, no sé qué es lo que hacen. Y sí, si ahora no lo vamos a da, ver. se Hacen lo ponen crossmatch igual. contra dador. Si da, no se trasplanta. Mm. Si ese crossmatch da positivo y da que no son, o sea, que hay anticuerpos preformados, ese trasplante no ocurre. Y por más que sea el primero en lista de espera, pasa al siguiente. Está bien, pero ¿y entonces por qué se puede producir ahora en la actualidad No este debería, rechazo hiperagudo? no debería. Se sabe, se describió el proceso porque ocurría antes de que se supiera de la compatibilidad. Pero hoy Ah, en día, con está las técnicas bien, que tenemos, por eso dije, no debería ocurrir. está bien, listo. Rechazo agudo puede ocurrir, es un poco más raro, pero bueno, en general está dado por diferencias en el complejo mayor histocompatibilidad, en todo lo que es sistema HLA, y está mediado por linfos CD4 y CD8, y como les dije, principalmente por la vía directa de activación. El rechazo crónico suele ocurrir entre meses y años. Lamentablemente hoy en día, por más compatibles que seamos, pasado cierta cantidad de años vamos a tener algún tipo de rechazo crónico.
mayor o menor medida. Por ahí estamos hablando de 10, 15, 20 años. Pero el sistema eventualmente lo va a reconocer como extraño y se va a generar un rechazo crónico y está mediada principalmente por linfocitos T, linfos B, es decir, anticuerpos y fibroblastos. Sí, genera una remodelación de ese órgano. Simplemente para que les quede, como yo suelo usar, nos deben haber visto en mis diapos que por ahí tienen como muchas fotos de lo mismo, como elijan la que les guste más y cada uno lo entiende de la mejor manera. Yo siempre les dejo como mis grafiquitos. ¿Qué pasa en un rechazo hiperagudo? En un rechazo hiperagudo, en el órgano, mejor dicho, una vez que trasplantamos el órgano, los anticuerpos que son preformados, Cari, ¿levantaste la mano o seguimos? Ahora Sí, sí. sí, profe, ahora sí. No, preguntaba, ¿qué pasa cuando tenés el rechazo crónico, ¿no? Cuando rechaza ese órgano, ¿hay que extraérselo al paciente después de tantos años? En muchos casos, los órganos no siempre son para toda la vida y en general vuelven a entrar en lista de espera Ay, Dios. y tienen que generar un nuevo trasplante. Ujú. Es bastante Qué cruel. convencional que pasado cierta cantidad de años, la gente vuelva, por ejemplo, a diálisis o vuelva a lista de espera por un corazón Sí. y tengan que Ay, ser Dios. retrasplantados. Claro. ¿Y hay un promedio de tiempo de que esto ocurra desde el trasplante? Más o menos, ahora creo que hay una diapo más adelante de las vidas medias, pero está Ujú. alrededor de los 10, 15 años. Ay, Dios. Mm, No es tanto todavía. claro. Entonces, por ahí una Y persona que es esto trasplantada muy está, joven. claro, y esto está en estudio, se puede mejorar. Sí, están intentando, obviamente, a ver, estamos todos de acuerdo que una persona que es trasplantada va a tener que ser inmunodeprimida de alguna manera química, Sí, 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 medicamentosa, siempre. justamente para tratar de retrasar ese rechazo crónico. La idea hoy en día es ir mejorando la calidad de la inmunosupresión, porque yo tengo que estar en un fino balance entre no rechazar el órgano, pero tampoco morirme de una infección. Exacto. Entonces, quiero tener un sistema inmune que me defienda de las infecciones, pero que no me rechace el órgano. Entonces, ese balance es muy fino. La idea de la medicina hoy en día también es mejorar ese balance y tratar de ser lo más fino posible para que esa persona tenga la mejor calidad de vida posible. Claro, claro, claro. Obviamente, a ver, acá viene algo como muy pros y contras. La calidad de vida de una persona trasplantada, por más que yo la tenga que volver a trasplantar, va a ser siempre mucho mejor que, por ejemplo, una persona que tiene que hacer 3 veces por semana diálisis. Sí, no, ni hablar, ni Entonces, hablar. estamos partiendo de la base de que hay una patología de base que lleva a que la persona requiera un trasplante. Sí. Entonces, Y teniendo eso en que, cuenta, ya partimos de una base en la que casi cualquier cosa es mejor. sí, seguro, seguro. ¿Y qué medidas se toman con aquella persona que necesita un trasplante muy joven o hasta niños, ¿no? Y lamentablemente, probablemente pase por más de un trasplante en su vida. Ay, Dios mío. Me Entonces, acuerdo, tengo una vecina que se trasplantó del hígado. ujú, Y para protegerla, aparte de toda la batería de medicamentos que tiene que tomar, obviamente, y muchos de por vida, la comida, no podía comer nada raro, es todo hervido, nada de fruta cruda, nada, todo exacto. hervido, Sí, carne, verduras. No, dice, en ese sentido a mí el trasplante me mató. Pero bueno, evidentemente aprendió, después pudo incorporar otras cosas, porque ya ahora hace un año que está trasplantada, y va mejorando esa calidad de vida con el exacto. tiempo. Pero sí, Bueno, dice que los yo, primeros meses el, fueron terribles. sí. Bueno, el hermano de mi mejor amiga, bueno, ahora lamentablemente falleció, pero fue trasplantado de riñón. Y me dijo, es un cambio impresionante. Está bien, uno tiene un montón de problemas y es ante la mínima dolor de garganta a la clínica, todos a la clínica. Pero la diferencia con estar haciendo diálisis 3 horas, 3 veces por semana es abismal. Sí, no, Entonces, es muy estamos feo. tratando siempre de mejorar, Sí, pero obviamente todavía estamos afinando cosas. yo tengo casos muy allegados. Mi papá fue paciente de diálisis y falleció de insuficiencia renal.
no llegó al trasplante, llegó a la lista de INCUCAI y recibimos el llamado un año después que falleció. Y tengo una persona amiga que fue trasplantada de muy joven, pero bueno, como no llegamos a esta parte, digamos, del trasplante, es como que me faltaba información, nunca indagué, nunca profundicé en la información, así que por eso me llamaba la atención esto que decías, pensando en esta persona amiga que fue trasplantada hace varios años ya, más de 15, más de 10 seguro, y bueno, nada, pensando en ello. Sí, o sea, la Yo idea obviamente es también. que puede llegar a durarle 20, 30, por ahí no necesita Mm. otro trasplante. En muchos casos sí ocurre. También depende mucho de cómo se mantienen, cómo se cuidan, cómo pueden manejar la patología de base. Dependiendo de la patología de base, puede o no verse afectado el nuevo órgano. Depende de un montón de cosas, obviamente. Pero a veces hay que tener en cuenta que uno, o sea, a mí me pasaba antes de empezar inmuno que en mi mente era, tengo un trasplante, estoy perfecto para toda la vida. No necesariamente es así. No, y más los que tienen enfermedades autoinmunes. Yo me acuerdo, Exacto. hace muchos años tenía un amigo con lupus, que lo había tenido desde los 9 años, a los 20 entró en hemodiálisis trisemanal, y bueno, y lo acompañé en varios operativos que son súper estresantes, y en los 3 salió negativo, o sea, no se pudo trasplantar, terminó falleciendo de una infección, pobre, antes de los 30. Porque bueno, también hace casi 30 años atrás no está la misma medicina desarrollada que hoy. Exacto. Pero bueno, sí, son súper estresantes los operativos también. Sí, los operativos, yo estuve en el del hermano de mi amiga y son súper estresantes, porque es tipo, vení ya, por ahí te operás, por ahí no, a la suerte. O sea, tuvimos 2 operativos fallidos y después el tercero, por suerte, sí era compatible. Fue como, listo, operate. Y te cambia la vida de un día para otro. O sea, de un segundo para otro. Bien. Rechazo Después hiperagudo. entra a Sí. jugar, perdón, después entra a jugar la propia cabeza del paciente, porque yo, bueno, como trabajo en un laboratorio de inmunología, vienen muchos pacientes que son lúpicos trasplantados y dicen, después vos te pones a pensar, a maquinar, este riñón no es mío, cómo sería la vida de la persona que me donó el riñón y bla, bla, Sí. bla. Terrible la máquina que se hacen ellos mismos, que se sienten culpables de tener el riñón de otra persona, que pudo haber sido cadavérico o de un mismo familiar. Y cuando También. hacen el rechazo del órgano de un mismo familiar, la culpa que sienten, no, es Sí, impresionante. Pero es bueno, verdad. son todas cosas que pasan. Y que uno tiene que manejar de alguna forma. Tiene que haber mucho acompañamiento de la familia, acompañamiento terapéutico y demás, porque no es fácil la sobrevida, es un trasplante. No, y Y ni muchas hablar eso, si veces, encima es familiar, o sea, que es, sí. papá me Bueno, donó por el órgano. ejemplo, este amigo mío había visto, mismo en el hospital en donde se hacía la hemodiálisis, cuántos donantes fallecían después de haber ofrecido el riñón, pero de muertes post cirugía. O sea, el receptor quedaba vivo con el riñón y el que se moría era el donante. Ay, Vaya a por saber Dios. uno por qué. Entonces dijo, no, yo no me quiero trasplantar con ninguno de mi familia porque no los quiero matar, que esto y que lo otro, pues Ay, no es que pasa siempre, pero bueno, él decía eso, que tenía miedo de que al familiar donante le pasara algo, por eso nunca claro, llegó a trasplantarse porque no consiguió cadavérico. es terrible, sí. Bueno, a ver. Entonces, rechazo hiperagudo. Tenemos el órgano. Cuando empieza la circulación sanguínea del órgano, o sea, la perfusión sanguínea de ese órgano trasplantado, aparecen los anticuerpos, o sea, llegan por circulación sanguínea los anticuerpos preformados. Esos anticuerpos preformados reconocen, en general, lo más normal es que reconozcan o ABO o HLA en las paredes de los vasos sanguíneos, se depositen los anticuerpos, se deposite complemento, se active inflamación, muerte celular. ¿Sí? Es el mecanismo clásico del rechazo hiperagudo. En cuanto al rechazo agudo, es muy similar, solo que por lo general lo que ocurre es que los linfocitos T, ahora del
del receptor, reconocen nuevamente antígenos presentes nuevamente en general en la vasculatura del órgano trasplantado y se depositan activándose los linfos y los neutrófilos, generando lo que se llaman endotelitis. Durante el rechazo crónico, además de tener células que van a eliminar a las células, tenemos distintas citoquinas que están involucrados y factores de crecimiento, factores tróficos, que generan que además del daño tisular, se genera en muchos casos remodelación de los tejidos, por ejemplo, por deposición de membrana basal. ¿Sí? Entonces hay toda una remodelación que genera no solo vasculitis, sino oclusión de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Esto ya es en el daño crónico, en el rechazo crónico, entonces esa remodelación hace que, además del daño inmune, vamos a tener problemas de circulación sanguínea, problemas de las células recibiendo oxígeno, recibiendo nutrientes y mismo necrosis simplemente por condiciones vasculares complicadas. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Un poquito de lo que habíamos hablado, no me voy a meter mucho en el tema porque y no es sencillo de pensar, pero siempre tengamos en cuenta que la ablación va a generar daño, tanto por isquemia como por reperfusión. Los dos mecanismos son importantes. ¿A qué llamamos isquemia? Es el tiempo en el que no tenemos circulación sanguínea y por ende no tenemos oxigenación del órgano. La isquemia puede ser isquemia fría o isquemia caliente. Vamos a llamar isquemia caliente al tiempo en el cual está dentro del cuerpo del donante, pero ya no hay circulación sanguínea porque paramos el corazón para poder hacer la ablación. Y vamos a llamar isquemia fría al tiempo que pasa desde que yo retiro el órgano del cuerpo del donante hasta que lo inserto en el del receptor. ¿Sí? Todo ese tiempo que está literalmente en frío es lo que llamamos isquemia fría. Eso, por supuesto, genera mucho daño y mucha necrosis porque es un tejido que está no irrigado, sin recepción de sangre y sin recepción de nutrientes. Ahora, no nos tenemos que olvidar que posterior a la isquemia yo tengo que tener una reperfusión, es decir, tengo que volver a generar circulación sanguínea para que vuelvan a llegar los nutrientes y el oxígeno. Esa reperfusión lo que va a hacer también es movilizar todos los antígenos que se liberaron por la necrosis del tejido durante la isquemia. Sí, es decir, en isquemia yo genero necrosis. Como genero necrosis se liberan antígenos al exterior. Mientras el órgano está con isquemia, no entra ni sale células del sistema inmune. Por ende, se generó el daño, pero no hay una respuesta inmune. Recién cuando reperfundo, permito que se movilice el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, el daño del trasplante está dado por los dos procesos juntos, el de isquemia y el de reperfusión. Sí, van como de la mano. ¿Bien? Algunos factores que dependen del proceso, obviamente todos los órganos son distintos, tienen distintos tiempos que se permiten o distintos tiempos que soportan de isquemia y de reperfusión. El riñón, perdón, puede estar entre 24 y 48 horas entre tiempo de isquemia y reperfusión, o sea, tenemos un tiempo bastante bien para generar se llaman los procedimientos o los operativos. El hígado entre 12 y 16 horas, acuérdense que el hígado igual se puede hacer una donación en vida, con donante vivo, relacionado o no relacionado, porque del hígado no se tiene que trasplantar el 100%, se puede trasplantar una porción y se regenera en los dos lados, o sea, tenemos regeneración tanto en el donante, por lo que no tiene falla hepática, como en el receptor. Los pulmones son de los Pregunta. más... Sí, sí, obvio. Perdón. Cuando vos decís ¿se regenera a la forma total? No, en O general se habla de regeneración desde el punto de vista funcional. Que llegas a está tener el bien, está bien, 100% de funcionalidad, aunque tengas una porción del hígado. está bien, bárbaro. Nunca lo entendí eso. O sea, dicen se regenera, pero no No, era está el perfecta. tamaño Es normal. una buena pregunta. Bueno, órganos como el corazón y los pulmones siempre son los más sensibles.
¿sí? Entre 4 y 6 horas tiene que ser un operativo rápido. Muchas veces saben que se hacen las dos cosas en paralelo, se trasplantan tanto pulmones como o sea, cardiopulmonar entero. Intestinos son un poco menos frecuentes, pero también entre 4 y 6 horas, y córneas hasta 48 horas. En muchos casos también podemos tener trasplante de tejido directo. ¿Bien? Perdón, Sí, consulta. Esto que obvio. llaman trasplante de intestino, ¿es lo que se conoce como trasplante de microbiota No, o no? no. En el trasplante de intestino, yo literalmente corto una sección de intestino y la trasplanto. En Bien, el trasplante de microbiota, lo que generalmente se hace es, se toma un donante, se toma materia fecal de ese donante, se procesa de distintas maneras dependiendo qué es lo que se quiere obtener, pero bueno, se procesa para extraer de esa materia fecal la microbiota, se la enriquece en muchos casos y se genera, dependiendo en qué parte del mundo estés, una cápsula que el receptor simplemente ingiere y eso va a recolonizar el intestino, o en países como el nuestro, que no tenemos una cápsula, cánula al intestino y trasplante directo. Entonces, la idea de eso, yo pongo un inóculo de microbiota o de flora comensal de un donante para que colonice el intestino del receptor. bien. Y ahora otra consulta. Vos decís, trasplanto un pedazo de intestino Sí, desde un donante hasta un receptor. ¿Ese intestino va a tener la microbiota del donante o se sí. limpia previamente para que no entre en conflicto con la microbiota del receptor? Porque definitivamente van a ser distintas. En general, se limpia. No sería tan grave que haya intercambio de microbiota. En ese caso me preocupa más el intercambio del sistema inmune, o sea, de Bien. la región del intestino que estoy trasplantando como tejido, que la microbiota. Ah, está bien. Claro, sí, obvio. La microbiota sería como el menor de mis males. ¿Bien? ¿Bien con órganos sólidos vascularizados? Sí, Sí, sí. profe, perfecto. Bien. Pasamos a lo que a mí me encanta, progenitores hematopoyéticos. ¿Alguno acá es donante de médula? Les comento que Voluntaria de sangre, pero de no es lo mismo. médula todavía A no. eso No, iba. no, No es lo no, no es mismo lo ser mismo. donante de médula, o estar en los bancos de Mm, médula, que ser donante voluntaria de sangre. ¿Cómo somos donantes de médula? Nos tenemos que inscribir. A diferencia de lo que pasa con tejidos, con órganos sólidos vascularizados, que se nos considera presuntamente como donantes voluntarios a todos, en médula uno tiene que realizar el trámite. ¿Cómo se realiza? Básicamente vas a un hemocentro o un banco de sangre y decís, hola, ¿qué tal? Tengo ganas de estar inscrita en el padrón de donantes de sangre. Pedís turno, te inscribís como donante, llenas un formulario, te toman una muestra de sangre. Con esa muestra de sangre lo que van a hacer es simplemente caracterizarla y hacer como un paneo genético de tu perfil y dejar almacenada esa información en un banco internacional, ¿sí? Cuando hay una persona que requiere una donación de médula, hacen lo mismo, toman su perfil genético, van a la base de datos internacional y machean. Tengo estos posibles donantes. Se hacen las pruebas de compatibilidad. Si saliste seleccionado porque sos compatible, te van a llamar por teléfono. Hola, ¿qué tal? Hay un nene, nena, persona, lo que sea en China que es donante con vos, es compatible con vos y que requiere una donación de médula. ¿Estás todavía dispuesto a ser donante? ¿Sí? ¿No? Ahora sí, ahora no, no puedo, estoy enfermo, dentro de una semana, dentro de un mes. Si decís que sí, por lo general te preguntan por qué mecanismo querés donar sangre, donar médula. Ahora les muestro cuáles son los dos mecanismos posibles. Se pacta una cita, a diferencia de lo que pasa con un órgano cadavérico o con un trasplante de órganos sólidos vascularizados, que es tipo corriendo todos. Acá es con cita, con organizar, como todo muy pactado, muy hermoso. Vas a la clínica,
te sacan médula ósea, esa médula ósea es transportada al lugar donde tenga que ser transportada si no se movió el paciente, y esas médula, o esos, en realidad está mal dicho de médulas, progenitores hematopoyéticos, son transfundidos al paciente. Y se terminó. Vos te vas a tu casa, todo bien. Es súper sencillo, el tema es que es un trámite extra porque nosotros tenemos que inscribirnos. ¿En qué consiste esa extracción de médula ósea? Ahora vamos a las opciones. Sole, Sí, a ver. Sole, ¿no? Sí. No, Lorena, perdón. No. Yo, o sea, tuve una jefa que el marido necesitó un trasplante de médula, el hijo fue el donante, pero previamente a él le tuvieron que dar una medicación Ahora para vamos a que eso. genere... Ah, bueno, listo. Hay Vayamos tres a eso. fuentes clásicas de progenitores hematopoyéticos. Una es la típica que se hacía desde hace muchos años, que es quirófano, persona, donante, punción medular. Es decir, aguja, punzan el hueso y extraen médula ósea desde el hueso, y a partir de ahí procesan y se quedan con los progenitores hematopoyéticos. ¿Cuál era el gran problema? La técnica es la que mejor funciona. ¿Cuál es el problema? Duele. Y como es un procedimiento invasivo y doloroso, mucha gente no estaba dispuesta a hacerlo. Entonces vieron que hay que encontrar otras maneras porque no es lo mismo donar sangre que donar médula. ¿Es como la que te ponen cuando vas a tener familia? No. En la punción de la peridural y demás, lo que te Peridural. punzan es médula espinal, que es la región del centro de la columna vertebral. Cuando punzan para sacar médula ósea, punzan crestas ilíacas, que es el hueso de la cadera. Vieron que la cadera tiene como dos crestas, justamente, como Sí, dos partes sí, gordas. sí. Eso es lo que punzan. Punzan Ah. hueso. Y o sea que, bueno, Sí, no sé, bueno, la epidural duele mucho, es dolorosa, y me sí. imagino algo similar o más todavía, Pero porque no, toda la Más cadera. porque no no tiene agarra nada que ver, ¿eh? No, Como se llaman las dos médula, pero como que vos Como, dijeras, sí, duele entiendo, mucho entiendo. que te den una inyección, entonces me imagino que lo que te va a doler que te depiles, qué sé yo, como no, nada que ver. no. ¿Cuál es el problema de la punción de médula ósea? Que no agarra la anestesia. En general, si bien te anestesian en una parte, duele. Dicen que duele mucho. Es muy molesto. Entonces, eso lo que hacía era, obviamente, que mucha gente esté reacia a participar. Hoy en día se hace lo que decía Lorena. Uno lo que se genera es, se hace un tratamiento. La ventaja que tenemos entonces, como dijimos, con los progenitores hematopoyéticos, es que puede ser programada. Como puede ser programada, yo puedo tratar al donante con principalmente MCSF o MGCSF, que es un factor de crecimiento que hace que se genere o que haya una superproducción de progenitores hematopoyéticos, y sobre todo que esos progenitores hematopoyéticos salgan desde médula ósea y vayan a circulación sanguínea. Entonces yo después lo que hago, después del tratamiento de una semana, es citar al donante. ¿Y vieron algunas vez las máquinas de aféresis? Las máquinas de aféresis son máquinas en las que yo conecto al paciente de los dos brazos. Por un lado saco sangre, pasa por la máquina, se procesa y, en este caso, lo que hago es quedarme con los progenitores hematopoyéticos, y todo lo que no es progenitor hematopoyético vuelve por circulación al paciente, en este caso al donante. Entonces, yo no pierdo sangre, lo único que hago es como extraer de la sangre los progenitores y reinyecto lo demás. Entonces, esa donación es lo mismo que es donar plasma, es lo mismo que donar sangre, desde el punto de vista invasivo para el paciente, para el donante. No es doloroso, es un poco molesto, pero no es doloroso. Es un poco lento, creo que estás 1 hora más o menos, pero es llevadero, frente a pasar por un quirófano y que te pinchen la médula ósea. Desde que está esta Igual, modalidad, mejoró un montón igual, la voluntad de la gente para donar. igual, bueno, me decía mi jefa que el hijo donó,
este tema de los factores de crecimiento producen en el donante un dolor inespecífico, crónico, durante esa semana. Sí, Y la máquina de aféresis tampoco que es tan benévola, como que te baja la no. presión, hay un par de Sí, a ver, no es cuestiones, pero inocuo, obviamente no son no es inocuo, pero quirófano. no es que te pinchen y uno tiene que pensar que le está salvando la vida a una persona. O sea, Sí, es un riesgo que está, o por lo totalmente. menos yo, porque yo soy donante, o sea, estoy inscripta en el coso, estoy dispuesta a cumplir. También es verdad que en estos casos, como es programada, no sé si en cualquier momento de mi vida me llaman y lo hago. Es como, bueno, en ese Claro. momento veré si lo hago ahí, si lo acomodo, es como. Y ojo, uno está inscrito en el padrón, tranquilamente lo pueden llamar y decirle, mira, no me animo. Y está bien, nadie les va a decir que nada, no es Claro, obligatorio, no es porque ustedes estén en el padrón, ya está, lo tienen que hacer el resto de su vida. Sí, pueden decir que no. claro. Vicky, creo que era. Alguien, vi que alguien levanta la mano. Sí, Acá. ¿La máquina se parece a la que usan para donar plaquetas? sí, es igual. Es la misma. Es la misma, solo que es otro seteo, pero es la misma. Me contó una amiga que ella una vez fue a donar plaquetas y que cada vez que le sacaban y le perfundían, ahí le bajaba la presión, le agarraba muchas ganas de vomitar. Yo quería donar plaquetas, ahí en el hospital de clínicas donan plaquetas, pero Sí, doné una sola vez sangre y para donar plaquetas tenías que donar de nuevo y como me queda lejos. Pero después de que ella dijo eso, también fue como, siempre es buena práctica. O sea, yo lo que sugiero es probar una vez y ver cómo te sentís. Mi mejor amiga, bueno, ella es hemoterapista, dona seguido, dona creo que es cada 6 meses el mínimo para mujeres y cada 3 para hombres. Me dijo, nunca me sentí mal. Yo las veces que Cada fui a donar cuatro las sangre me mujeres. desmayé todas. Es muy personal. Entonces, prueben, no es una sensación que vos decís, me estoy muriendo, sí te puede bajar la presión, en muchos casos te dejan estar, por ejemplo, con una botellita de coca o una botellita de Sprite o algo como para levantar un poco el azúcar y estar como bien. Obviamente uno tiene que ir a donar, yo no iría un día de 45 grados, yo, pero porque yo me desmayo en el colectivo, o sea, sin donar. Prueben, obviamente si se puede abortar la operación si uno se siente mal. La ventaja también es que estás en un hospital, entonces te van a cuidar. Y uno tiene que saber hasta dónde uno puede dar. No es necesario siempre donar plaquetas. Sí reconozco que es muy necesario para hoy en día, como está el sistema de salud, la donación de sangre. Y bueno, obviamente la donación de médula ósea no es la situación más amena para uno, pero uno está pensando en el bienestar que le va a generar al otro. Dentro del. Ay, perdón. Y el último, sí. Pero te iba a contar que hace poco renové el registro y ahora cuando vas a renovar el registro usted dice que tenés que voluntariamente decir que no sos donante. Me hiciste acordar. Exacto. Esa es por la nueva ley, que todos somos voluntarios, donantes presuntos. Cuando yo soy más grande que ustedes, claramente, y nosotros todos éramos donantes. Todos no teníamos, perdón, tenías que avisar que eras donante. Entonces te quedaba en el DNI, de hecho, yo tengo tarjeta del Incucay, o sea, muy vieja soy, en donde dice No, que, yo soy más grande que vos seguro. no Eso sé, iba a puede ser, decir, no sos más pero grande. Sí. que decía, esta persona es donante. Igual sigue funcionando porque me aparece en mi Argentina. La primera licencia de conducir tengo que soy donante. Me acuerdo Sí, que me pedí con mi mamá y mi papá. Sí, yo sí, también. sí, todos También. teníamos eso. Bueno, y la tercera No, que fuente. te van a sacar los órganos, te van a Ay, vender. sí, esas boludeces que te decían. Tercera fuente posible es sangre de cordón umbilical. Saben que existen los bancos de sangre de cordón. Básicamente, ¿por qué sangre de cordón? Porque es muy rica en progenitores hematopoyéticos. Les dejo acá, los progenitores hematopoyéticos se clasifican como CD34 positivos, CD38 negativos. Esto les tiene que sonar ahí de citometría en algún ladito. Son los dos marcadores que se utilizan. Y la característica que tienen todos los progenitores hematopoyéticos es que son capaces de dar o regenerar un sistema sanguíneo completo, desde la línea roja a línea blanca. ¿Sí?
El objetivo, obviamente, del trasplante es promover la producción de células madre hematopoyéticas en pacientes que son tratados, por ejemplo, con tratamientos mieloablativos, es decir, que fueron depletados de su propio sistema inmune o su propia línea blanca. Esto se usa en enfermedades malignas, en síndromes linfoproliferativos, hematológicos, algunas enfermedades monogénicas, algunas inmunodeficiencias primarias. Les dejo para que sepan, saben que el Hospital Garrahan tiene un banco de sangre de cordón umbilical gratuito. Existen obviamente bancos privados, los bancos privados les cobran. Los bancos gratuitos son públicos, es decir, que la muestra que ustedes donan puede ser utilizada por cualquier persona y ustedes pueden acceder a esa muestra en caso de ser necesaria. Les dejo siempre link por si quieren más info. Si tienen dudas, igual las charlamos. Y profe, Sí. para ser donante de estas células de cordón umbilical, vos tenés que hacer una serie de pasos previos antes de Sí. que nazca la criatura, me imagino que Sí. ya Tenés que inscribirte antes, te hacen un par de estudios, no se guardan todas las muestras que se plantean, tiene que tener cierta calidad desde el punto de vista de cantidad y cantidad celular por mililitro de sangre, y dentro tienen como perfiles genéticos en los cuales se guardan los perfiles más necesitados o menos representados. Claro, Entonces, si bien uno puede donarlo, no necesariamente se asegura que eso se guarde. que se guarde. Y vos no lo guardás para vos en el futuro, ni para tu hijo, ni para futuros hermanos, sino que está donado ahí para el que lo requiera. Distintos son los bancos privados que uno paga mantenimiento y te lo guardan hasta que vos quieras. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, los precios y los costos de un banco privado hay que manejarlos. El procedimiento para cualquier trasplante de médula ósea o de progenitores hematopoyéticos es primero, en el paciente que va a ser trasplantado, hacer un mecanismo, una quimioterapia que sea mieloablativa, es decir, eliminar las células del propio sistema inmune, principalmente porque van a ser las patológicas, por algo estoy haciendo un trasplante. Se transfunden los progenitores como si fuese una transfusión sanguínea, simplemente vía endovenosa. Y después tenemos un periodo de recuperación en donde tengo transfusiones permanentes o periódicas. Tengan en cuenta que la vida media de los glóbulos rojos es muy corta, entonces en el tiempo en el que tarda en el proceso de lo que vamos a llamar engraftment, es decir, el prendimiento de esas células dentro de la médula ósea del receptor, yo necesito mantener al paciente en glóbulos rojos y plaquetas constantes. Entonces, muchas veces se requieren transfusiones sanguíneas. Solemos tener tratamiento con antibióticos para prevenir infecciones de forma preventiva. Un ambiente controlado, con, como decía una de las compañeras, con comida hervida, con comida cuidada, con aire filtrado, ¿sí? Tratando de mantener el ambiente lo más estéril posible. Y en muchos casos, o casi siempre, tener una inmunosupresión para evitar el rechazo. Si de nuevo estoy trasplantando un sistema también sanguíneo, estoy trasplantando un sistema inmune a un donante, a un receptor. Entonces, eso puede generar rechazo. El paso clave de cuál... Sí. Perdón, te Sí. hago una consulta con el Muy bien. autotrasplante de médula, ¿no? Porque ahora se utiliza mucho el autotrasplante Sí. de médula, inclusive el autotrasplante de sangre cuando Sí. vos te vas a hacer una operación grande, ¿no? Sí. O sea, como que primero te haces 2 o 3 extracciones de sangre entera y la guardan en el banco hasta que vos te operes, que tiene que ser en 20 días, 30 días, me imagino. Un poco más, Y sí. con el respecto al autotrasplante también, por ejemplo, esas personas que tienen un mieloma múltiple, se tienen que hacer trasplante de médula. En esos casos, Y el autotrasplante solo va a funcionar si la patología no es genética en esas células. Por ejemplo, si yo tengo una patología en la cual, ¿se acuerdan? ¿Vieron la enfermedad granulomatosa crónica? ¿No la vieron? Ok, bueno, hay una enfermedad que se llama granulomatosa crónica. Y vimos todo normal hasta ahora. Ok, bueno, existe una patología que se llama enfermedad granulomatosa crónica. En esa patología, los neutrófilos no andan. Yo a esa persona, si tomo sangre, y es una enfermedad genética, si yo a esa persona tomo médula ósea y la autotransplanto, esa médula ósea ya está fallada.
Entonces, no me sirve un autotrasplante. Si yo tengo una persona que tiene una enfermedad linfoproliferativa o mieloproliferativa, es decir, tiene cáncer, que sus células del sistema sanguíneo son tumorales, tampoco me sirve hacer un autotrasplante. El autotrasplante solo sirve en algunas patologías en las que yo tenga que repoblar al sistema post una mieloablación. Sí, en ¿Y esos cuáles casos que yo serían tengo una esas? enfermedad genética, yo requiero que sí o sí esa médula ósea sea de otra persona, para que sea una médula sana. Está bien, sí. ¿Y cuáles Distinto. serían ¡Ay, las un que se gatito! puede Tengo fascinación por los gatos. Y aparte estoy necesitada porque no tengo a mi gata hace una semana, entonces estoy como, es muy parecido. Perdón, me fui por las ramas, ya es muy tarde. Entonces, distinto es que sea, por ejemplo, un autotrasplante de sangre porque yo voy a poner un procedimiento que voy a perder mucha sangre. En esos casos sí me sirve que sea propio. Claro. Pero vos decís que un trasplante de médula, cuando vos tenés un mieloma múltiple, no va No al es la mejor opción. autotrasplante. No es la mejor opción porque me estoy autotrasplantando células que son tumorales. Ya están enfermas, sí, 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 sí. Entonces, en esos Entendí, casos yo gracias. requiero de otro. En todos los casos, el paso clave de cualquier trasplante de progenitores hematopoyéticos es el engraftment. El engraftment es el proceso por el cual esos progenitores hematopoyéticos que entran por circulación sanguínea endovenosa, es decir, son inyectados de forma endovenosa, migran a médula ósea del receptor y se ubican en los nichos de médula ósea del receptor para poder empezar a producir células nuevas. ¿Sí? Ese proceso es lo que llaman engraftment, y si eso no ocurre, si ese progenitor no migra a médula ósea y se ubica, nunca va a producir nuevas células. Y ese trasplante no prendió o no fue exitoso. Y eventualmente voy a requerir otro trasplante. ¿Sí? Y cuando no funciona, Ujú. el sistema inmune del receptor, que fue el que no funcionó, ya también genera otro tipo de anticuerpos contra esa médula que no era propia, o no funciona directamente el sistema inmune porque no tenía. En general no funciona porque, como dijimos, antes de que ocurra el trasplante de progenitores, yo tuve que hacer un sistema mieloablativo. Entonces yo ya eliminé al sistema inmune del receptor antes de que ingrese el nuevo. Entonces, y si no funciona, ¿es por qué? Puede haber fallado, no sé, hay momentos en los que fallan. No sé si hay una explicación clara de por qué, por qué falla. Muchas veces es porque hay alguna falla del receptor en que, por ejemplo, no tiene la cantidad de citoquinas necesarias para que ocurra la migración a médula ósea, o no están las condiciones dadas para que esas células sobrevivan. A veces se Y en puede ese tratar caso, con medicación, a veces no. y en ese caso del Dicho por rechazo, ahí. ¿se puede volver a trasplantar con la misma médula, con el mismo donante, o ya no hay posibilidad? No, tiene que ser uno nuevo. Otro. Bien, Tiene que ser otro. está bien. Sí. También así se van como descartando posibilidades. La donación o el trasplante de progenitores hematopoyéticos puede llevar a dos patologías bastante complejas y severas. Una es lo que llamamos graft versus host. Graft, injerto, host, huésped. Es el injerto contra el huésped. Es decir, que el sistema inmune que yo estoy trasplantando del donante ataque al receptor. Ataque los vasos sanguíneos del receptor o los órganos del receptor. Eso ocurre por lo general porque lo que estamos trasplantando, entre otras cosas, además de progenitores hematopoyéticos, son linfocitos T maduros. Es decir, yo saco sangre, no me quedo solo con los CD38, o sea, CD34 positivos, 38 negativos, que son los progenitores, sino que también trasplanto parte del sistema inmune maduro. Ahora, ¿cuál es la trampa? Ese sistema inmune maduro, es decir, ese linfocito T maduró
en el timo del receptor, del donante, perdón. Entonces, es tolerante al donante, no al receptor. Entonces, ese timocito, o mejor dicho, ese linfocito T que maduró en el donante, va a reconocer como extraño al receptor y lo va a atacar. Ese ataque en general es sistémico y es una inflamación sistémica asociada a proteínas de fase aguda, a la tríada inflamatoria. Tienen generalmente muy asociado a problemas en mucosas y puede ser muy severo y muy grave. ¿Cuál es la solución a eso? No trasplantar linfocitos T maduros, básicamente. Para evitar eso, entonces yo proceso esa sangre. No es que simplemente saco sangre y la inyecto. Yo la proceso, me saco de encima a los linfocitos T maduros y cuando me los saco de encima, ya no tengo reacción. ¿Por qué? A ver, ¿por qué los nuevos linfocitos T que se generan, que vienen de médula ósea del donante, pero se generan en el receptor, no atacan al receptor? Estás muteada, Cari. No sé si a propósito o no, pero estás madurados en el muteada. No, timo. me contesto yo sola para ver si primero está bien lo que pienso, porque soy de largar porque- apenas me sale. No están pasados por el timo del donante. Los No, porque linfocitos Exacto, hacen- T estás nuevos. pasando por el timo del donante. No, o sea, no del donante, estás pasando por el timo del receptor. Sí, sí. Entonces, el timo del receptor, ¿qué va a presentar? Péptidos del receptor. Si yo durante la Pero selección no, negativa presento péptidos del receptor, voy a generar tolerancia contra el receptor. pero no es que nosotros de adultos no tenemos timo ya, o sí Sí, queda algún resabio y sigue pasando. tenemos. Involuciona, es decir, es más pequeño que en los chicos, pero tenemos y funciona hasta edades Ah, mayores. Está bien. Nosotros Listo, tenemos, listo. o sea, si bien, Entonces sí. y hay otros mecanismos que no vienen a esta materia, personas con Timoidectomía. timoidectomías, que no tienen timo, también tienen sistema inmune igual. Pero sí, el timo sigue funcionando. Bien. Y entonces, en esas personas, los linfocitos T van a madurar dentro del timo del receptor. Entonces van a ser tolerantes al receptor. Y uno diría ahora, ¿por qué yo podría hacer una transfusión con linfocitos T maduros si sé que es peligroso? Porque tiene una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Una patología, o mejor dicho, un fenómeno que se llama graft versus leuquimia. En el graft versus leuquimia, esos linfocitos T que maduraron en el donante y que son transferidos al receptor y que podrían eventualmente generar un graft versus host, pueden también reaccionar contra células leucémicas. Entonces, si el individuo que está siendo trasplantado recibe el trasplante porque tiene una linfoproliferativa o una leucemia, mieloide o linfoide, no importa, y fue tratado con una terapia mieloablativa, muchas veces lo que ocurre es que quedan algunas células sueltas en circulación sanguínea que pueden generar recidivas, es decir, pueden generar recaídas de la patología. En esas personas, si yo hago un trasplante que tenga linfocitos T del donante, si estamos bien, del donante, puede pasar que esos linfocitos T del donante detecten esas células que quedaron y las eliminen. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros llamamos graft versus host, o graft versus, en este caso, graft versus leuquimia. Y ese graft versus leuquimia tiene una ventaja. Por eso ¿Este es todavía se hace. ¿Este es el tratamiento que se le aplica a los pacientes con leucemia, profe? No a todos, a algunos sí, pero no a todos. A la leucemia, la típica es un tratamiento mieloablativo en el cual yo elimino de raíz las células tumorales. El tema es que algunas pueden quedar. Claro, claro, claro. Y al eliminar las células tumorales, ¿vos eliminás solo células o cómo, o sea, te necesitan una transfusión? Sí, la ¿No? mayoría de los casos sí.
Hoy Claro. estamos teniendo mejores terapias, depende qué quimioterapia se use o qué tratamiento se use. Es más dirigido o menos dirigido hacia la célula tumoral, pero en general muchas veces se elimina directamente serie blanca. Mm, Entonces, en las personas que se elimina serie blanca completa, se suele requerir transfusiones. claro, claro. Todo depende de el tipo de cáncer que sea, qué tratamientos hay, en qué línea de tratamiento estás. No es lo mismo si tuvo recaídas y van como aumentando las líneas de tratamiento. Y acá era un poco lo que decía Lore, de cuándo elijo un trasplante autólogo versus alogénico, ¿sí? Autólogo es a mí mismo, alogénico es de una persona a otra persona. Básicamente, las ventajas y desventajas, obviamente, si yo hago un autólogo, no tengo posibilidades de tener graft versus host, tampoco tengo posibilidades de tener una graft versus leuquimia. Un riesgo adicional es que si yo lo estoy haciendo a una persona que tiene una patología como una leucemia, puedo transfundir nuevamente la leucemia. A veces se hace, pero no es lo ideal. Pero la ventaja es que la mortalidad es un poco menor, o sea, es menor al 2%, clásico, o sea, no tengo rechazo posible. En el halogénico sí aumenta un poco la mortalidad, no es significativa, siempre es dentro de los parámetros considerables, ¿sí? Que se aceptan para un trasplante halogénico. ¿Dudas? Un poquito simplemente de lo que es el laboratorio del trasplante. Una de las primeras cosas que buscamos hacer siempre es compatibilidad ABO de grupo y factor. Lo vieron en el laboratorio, asumo, prueba de Coombs, o lo van a ver en el laboratorio en prueba de Coombs. Lo vieron en técnicas. ¿Se acuerdan? Que son las gotitas de antisuero para ver si se reacciona contra A, contra B, contra Ah, D, sí, o no sí. reacciona contra Sí, sí, nada. sí. Bien, Sí, eso ¿sí? sí. Lo ven en un montón de materias. Sí, pero no la Sí. tenía como con ese nombre. Prueba de Coombs no la tenía Se así. llama prueba de Coombs. Ah, mira. Y obviamente tenemos nuestras tablitas de dadores universales, receptores universales y de todas las compatibilidades que yo puedo hacer. Son las cosas que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer cross-match o de matchear. Se escribe así Coombs. Tenemos dos posibilidades. La prueba directa identifica antígenos, como toda prueba directa. Uso eritrocitos del paciente y como reactivo antisueros. En la prueba inversa, identifico anticuerpos, antiantígenos. Utilizo la muestra de suero del paciente y utilizo glóbulos rojo testigo. ¿Sí? Un pool de glóbulos rojo testigo. Y en los dos casos veo aglutinación o hemólisis, dependiendo de la muestra. Y ahí puedo decir, esta persona es A, esta persona es AB, es B. Todos saben su grupo sanguíneo. Bien. Pues siempre hay alguien que no sabe, lo tienen que saber. La práctica de laboratorio es un muy buen momento para tener, aunque sea una idea de qué grupo sanguíneo es. Una vez que se hace Coombs, se hace la histocompatibilidad. Es decir, que sean histocompatibles implica que desde el punto de vista de antígenos de histocompatibilidad o de aloantígenos son compatibles. Se hace con una muestra de sangre y se pueden hacer básicamente 4 técnicas. Cross-match contra panel, cross-match contra dador, tipificación genética por distintos métodos de secuenciación genética y cultivo mixto linfocitario. Todo esto se hace en la etapa de pretrasplante. O sea, todo esto se hace antes de ser trasplantado. Si esto no da bien, no se trasplanta. Y de hecho, la tipificación de HLA siquiera se hace cuando entra en la lista de espera. O sea, ni siquiera tienen al posible donante, se hace antes. Cross-match contra panel también vamos a ver que se hace durante la etapa de seguimiento del receptor para ver estado inmunitario. Cross-match contra dador sí se hace cuando ya tenemos el posible dador ahí y es 1 contra 1. Si eso da bien, se trasplanta. Si eso da mal, no se trasplanta. En el cross-match contra panel, la idea es determinar la presencia de anticuerpos específicos contra alelos del complejo mayor de histocompatibilidad en el suero de pacientes en lista de espera. ¿Cómo se hace esto? Se toma sangre de un paciente que está en lista de espera. Por ejemplo, paciente A está en espera de un corazón. Tomo sangre del paciente A, tomo
suero del paciente A con la idea de tomar todos sus anticuerpos. Y ahora chequeo. Por otro lado, agarro 50 personas al azar del pool de la población que yo tenga, Argentina, Buenos Aires, 50 pacientes, de esos 50 pacientes tomo sangre y me quedo con los linfocitos, con las células del sistema blanco. Pongo en contacto el suero del paciente a ser trasplantado, o sea, del posible o potencial receptor, con la muestra de estas 50 pacientes, de esos 50 dadores potenciales, o 50 personas al azar, y cuento contra cuántos de ellos reacciona ese suero. Mientras más alto sea el score, es decir, mientras más personas reaccione, implica que ese receptor, potencial receptor, tenía anticuerpos preformados contra más cantidad de personas. Si tiene anticuerpos performados contra mayor cantidad de personas, implica que las probabilidades de encontrar un donante contra el cual no tenga anticuerpos son bajas. Entonces está más complicado para recibir un trasplante. Eso se suele hacer de forma periódica en las personas que están en lista de espera, y mientras mayor es tu score de cross-match contra dador, más complejo va a ser encontrar un donante. ¿Sí? Sirve como monitoreo de ese paciente. ¿Se entendió? Acá Sí, lo sí. estamos haciendo entonces contra 50 Sí. personas random, cualquiera. Sí. Andy, ¿y Sí. por qué se generan esos anticuerpos que de repente reaccionan contra personas al azar? Muchas veces se generan porque esa persona recibió, por ejemplo, transfusiones múltiples. Ah, lo que decías Entonces, hoy. Sí, es una en persona esas que ya viene transfusiones sometida, yo me estoy sensibilizando. En Claro. madres multíparas suele pasar, porque en cada parto yo me sensibilizo contra los antígenos del feto con los que yo no comparto. Acuérdense que Sí. todo feto es 50% materno, 50% paterno. Entonces me voy sensibilizando. Mismo, por ejemplo, la diálisis en muchos casos empieza a generar anticuerpos, y tengamos en cuenta que muchas veces estos pacientes suelen tener infecciones recurrentes. Claro. Es una Son persona pacientes no sana. entonces que tienen más que la media. Sí, Tienen tienen más la que la- presencia de antígenos contra otros individuos. Claro, Sí. porque si no, en principio. Lo más normal es que sea por transfusiones y multíparas. Esos son los más convencionales. Claro. Perdón, pero Sí. eso en personas que por ahí se hacen hemodiálisis, pero el que necesita un trasplante de pulmón o un trasplante del corazón, ¿también tienen este alto porcentaje de cross-match positivo? Pero por ahí tiene Y en transfusiones general sí, sanguíneas. porque ten en cuenta que la mayoría de estos pacientes que tienen fallas renales, cardíacas, pulmonares, ya sea por infecciones recurrentes, ya sea por su patología de base, igual requieren transfusiones muchas veces sanguíneas, y están sometidos muchas veces a muchos procedimientos que requieren, por ejemplo, transfusión porque tuvo una cirugía, porque tuvo pérdida de sangre, porque tuvo una interacción prolongada, porque están anémicos, porque la patología de base lleva a tener problemas que requieren transfusiones. De nuevo, pensemos que estamos hablando de una persona que está lo suficientemente enferma como para requerir un trasplante. La vida de esa persona Sí, no es sí, convencional. no, para nada. Por eso llegaron hasta ahí. A Sí. veces cuesta como imaginártelo, porque es como, ¿por qué me tendría muchas transfusiones? Y bueno, llegó hasta acá. Es Se que en hizo todo lo que realidad, se pudo. ¿sabes qué? También pasa que en la tele, en las series, te muestran como que el paciente enseguida necesita el trasplante, pero no se muestra toda la historia previa de que lo transfundieron 80 veces. No. Exacto. Y Como bueno, muy Doctor House. Ahí llegó, lo tengo que trasplantar. No. exactamente. Y Sí, en el no medio, pasa nada, después no pasa nada, todo y uno anda tiene, no sé si a bien. ustedes les pasa, como la fantasía de, entré en lista de trasplantes, mañana me llaman para un operativo. No funciona, lamentablemente. O sea, lamentablemente y no lamentablemente, porque hay detrás una persona que va a ser donante, pero no es tan automático el entrar a la lista de espera, ser incluso uno de la lista de espera. También tengan en cuenta que el ser primero en la lista no implica que el próximo órgano va a ser para vos, porque el próximo Exacto, órgano sí, tiene sí, que ser sí. compatible con vos. Sí. Entonces, ser el
Lista de espera implica que si sos compatible vas a ser el primero que lo reciba, pero no que vas a ser el próximo en recibirlo. Y manejar eso también no es fácil. Claro. Bien, ¿se entendió? ¿Voy muy rápido o fui muy rápido? No, para nada. No, hermoso. ¿Cómo visualizo estos resultados? Obviamente va a depender de la maquinaria que tenga el centro. ¿Sí? Hay distintas formas de manejarlo. Una opción es simplemente ver si hay deposición de complemento y ver en el crossmatch si tengo una lisis celular, tengo una aglutinación o una hemólisis. Hoy por hoy se hace principalmente con citometría de flujo. Se opsonizan las células de los posibles donantes o del panel con los sueros de los pacientes, se usan anticuerpo anti-anticuerpo, marcado con un fluorocromo, se pasa por el citómetro. Ya vieron citometría, sí. No estoy diciendo nada bien. Hay otras que también están asociadas con multiplex, que son un poco más complicadas, pero la más fácil es citometría de flujo. Hoy es bastante común, dentro de todo, o sea, si puedes hacer un trasplante y sos lo suficientemente sofisticado para tener la posibilidad de hacer un trasplante, lo más probable es que consigas un citómetro de flujo. Crossmatch contra dador es lo mismo, solo que en este caso se usa directamente suero del posible donante, del receptor, con células del posible donante. Y chequeo si tengo reacción. Si hay reactividad, no se trasplanta porque hay anticuerpos preformados. Si no hay, todo bien. ¿Sí? Y después aparte tenemos, es mucho más complejo, técnicas de secuenciación que directamente chequean compatibilidad a nivel genética en algunos genes particulares que se sabe que son determinantes. ¿Sí? Y esto es, acá llegamos la clase, ahora vienen 3 diapos mías en las que voy a ser muy densa y es, por favor, vayan a donar sangre. El sistema de salud está casi entrando en crisis. Ya Necesitamos, doné 3 de octubre. muy bien, 3 necesitamos de octubre donantes de doné. sangre. Voluntario, obviamente, tienen que ser mayor de 18 años, no tienen que estar teniendo una patología infectocontagiosa, no tienen que haber tenido hepatitis, obviamente no tienen que tener HIV, sífilis y demás, en caso de que lo tengan, los van a avisar. Obviamente toda la información es confidencial. Aldi, lo de Sí, la hepatitis, sí, porque nunca aclaran el tipo de hepatitis. ninguna hepatitis, principalmente C. ¿Ninguna? Idealmente ninguna, Claro, principalmente C. C es sí, ya es criterio de exclusión, sí, eh, seguro. pero las Una otras tampoco hepatitis son B, ideales. por ahí tampoco no No, la aceptan. Pero la tampoco. hepatitis A, Sí, a veces te porque, dejan, depende un poco qué tan necesitados están. porque muchas veces la hepatitis A es infantil, Sí, porque viste que es una transmisión fecal oral, es una sí, sí, inflamación sí, en esos hepática en que ya no general a se le veces da te dejan. bolilla. No es una exposición que vos decís, bueno, puede tener No, más cosas. Claro, por eso, porque no se, no A, se, a no mí se me explica pasó, mucho eso. a mí me pasó una vez que fui a donar al Hospital Británico y estaba haciendo un tratamiento para un hongo de una uña, de las no se uñas. puede. No, no, en el británico no, No, no me dejaron, pero donde yo trabajo, doné tranquilamente porque dice, ese medicamento no está contraindicado. no. Son distintas Es cosas, es de acuerdo polémico, a la yo no necesidad te hubiese también. dejado donar. Yo hubiese esperado que pase el tiempo, el tratamiento, que esperes, o sea, que se pase el efecto de las vidas medias y recién ahí donar. Tengan en cuenta que todo lo que se dona en esas cosas no es que se saca de la sangre, entonces vos no sabes si podés, si bien no está contraindicado, no sabes si ese paciente que va a recibir la sangre puede tener, por ejemplo, una hipersensibilidad o demás, entonces no es lo ideal. Vicky, levantaste la mano primero. Yo no tuve hepatitis propiamente dicha, sino que tuve una falla hepática porque tuve mononucleosis. Y Tampoco. cuando me preguntan, claro, cuando me preguntan, o sea, hepatitis se considera un cuadro viral, no la falla hepática.
En general no te dejan con falla hepática directamente. A veces te dejan, dependiendo del centro, Y ahí, pero cuando hablamos de ¿por hepatitis qué es hepatitis viral. Sí, y ahí porque es Vicky, Aldi, que no la dejan por protección. Por un lado, porque si es mononucleosis puede quedar algunas veces el virus de la mononucleosis, El Epstein queda, Barr, sí. y después también hay muchas cosas que son por seguridad del donante. Claro, te iba a Claro. preguntar eso, si era. Es Porque más, a por veces ejemplo, Vicky, si tenés capaz que vos hipertensión tampoco te dejan, claro. pero por seguridad del donante. Me O sea, acá preguntan tenés hace dos cuánto- pacientes, entre muchas comillas, el donante Claro, y el receptor. Algunas me cosas son por seguridad preguntaron, del receptor, otras por el donante. claro, me preguntaron cuándo fue, y fue a los 16 años, 17, y me dicen, no pasa nada, y me dejan donar. Pero como que siempre me Bien, confunde esa pregunta. Pues yo tuve una falla hepática que le llamaron hepatitis, y entonces es como, sí tuve. ¿Por qué? No pasa nada, puedes donar, me dicen. Pero claro. gracias. No, nada. Cari. Bueno, yo intenté varias veces ser donante, pero vos sabés que siempre me rechazan porque cuando voy a completar la ficha, yo tuve epilepsia de chica Ujú. y no me dejan donar. No me Ujú. dejan donar. No. O sea, no. Mm. No te van a dejar donar. No. Pero se curó sola, digamos, cuando desarrollé Sí, ese pero no se estrés. sabe ni la causa ni, Claro, ni, ni claro, la no posible fue, consecuencia claro, para vos, entonces no te dejan. claro, tal cual. Sí, no, No es tan a mí fácil no ser me donante. dejan. A mí no me dejan donar, no. Pero bueno, requisitos mínimos, 18 y 55 años. Si sos más, a veces te dejan, en general no. 55 kilos o 50 como mínimo. Ideal para mujeres cada 4 meses, para hombres cada 3 meses. Vayan a donar, chequen, chusmen y pregunten también acerca de la donación de médula a su hemoterapista amigo. Algunos mitos simplemente, ya imagino que no se van a debilitar, se pueden sentir un poco mal, no es tan grave, pueden estar tomando una gaseosa azucarada, pueden estar tomando agua, no pasa nada, desayunen antes de ir a donar sangre, sin lácteos, pero pueden desayunar algo sólido, no solo mate o té o café. Tatuajes y perforaciones, depende del lugar, 3 o 6 meses posterior al tatuaje o la perforación, les van a dar el ok. En algunos lados les piden 1 año, eso depende del protocolo interno del centro, pero pueden. No pueden, obviamente, si utilizan drogas endovenosas, si son promiscuos, les van a preguntar acerca de su vida sexual. No importa homosexual o heterosexual, lo importante es el número de parejas. Portadores de HIV, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, enfermedad de Chagas y demás, no se puede donar. Si no lo saben, creo que sabe todo el mundo que todos los hospitales podemos hacernos test gratuitos de HIV, hepatitis, sífilis, que nadie se va a enterar, son confidenciales, simplemente uno se acerca, pide que lo testeen y les dan el resultado. Comentario de inmuno aparte, ustedes van a ser personal de salud, si eventualmente se pinchan más allá de contactar a la RT o si tienen sexo sin protección con alguien que desconocen su estado de salud e inmunitario, pueden acercarse a un hospital público y pedir profilaxis post-exposición, una profilaxis especial, pueden acercarse, los van a asesorar y les van a dar la medicación de forma gratuita. ¿Sí? Ahí van todos mis disclaimers de inmuno no estuve en todo el cuatrimestre con ustedes y los voy a dar todos juntos, sino yo lo suelo como ir dando a lo largo de las clases. Cualquier cosa, Garrahan tiene muy buena información para pacientes, Hemocentro Buenos Aires también, Fundación Huésped, se la súper recomiendo si tienen dudas sobre HIV. Y siempre estoy si necesitan dudas, si tienen dudas, si me quieren escribir. Gracias, Preguntas, profe. dudas. Muchas gracias, muchas gracias. Hermosísima charla. Bueno, Me alegro que les clase, haya Muy linda, gustado. sí, sí. muy Muy linda, bien. una súper actualización. Me vino genial. Quería actualizarlo un toque más, la verdad no tuve tiempo, así que me quedó como una clase un poquito más viejita, pero bueno, espero les haya gustado. Un gusto haberlos conocido. Hermosísima. Extraño muchísimo la UNAUR.
Así que es un placer poder estar aunque sea a la distancia y una vez cada tanto. Gracias, profe. Yo tenía ganas de conocerte. Me había quedado una buena impresión de aquel mail que me contestaste sin conocerme. Y bueno, cuando tuve las referencias de mis compañeros también. Bueno, me deja mucho más tranquila que por lo menos exalumnos estén contentos con la materia. Sí, sí. Bueno, no te puedo negar que dice que sos exigente, pero que eras excelente docente. Soy un poco rompebolas con algunas cosas, sí, lo reconozco. Pero bueno, chicas, un placer. Más que Las agradecer. dejo porque me tengo que ir a duchar y me esperan Sí. para cenar. Dale. Cualquier cosa, tiene mis mails. Yo ahora después le paso a Ani. Mañana te paso el link de la grabación. La voy a pasar a mi canal de YouTube. Cualquier cosa, está con mi usuario de UNAUR. En las diapos tienen mis 2 mails. Me pueden escribir a cualquiera de los dos. No me escriban al de UNAUR porque no lo chequeo ya, claramente. Claro. Detalles. Ayer entré después de mucho tiempo y fue como, mira, tengo 200 mails que nunca leí. Así que si alguna me escribió en algún momento, no lo leí. Pero los otros 2 mails los reviso todos los días, así que escríbanme. Y Vale, cualquier cosa, gracias. Ani les pasa mi celu también, no tengo ningún drama. Gracias, profe. Muchas gracias. ¿Vale? Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias, profe. Excelente clase. Bueno, chicas, Muchas gracias. Linda. nos vemos. No, Descansen. profe Sí. Ana, profe Ah. Ana, consulta. A partir de esta semana ya nos tocaba aula nueva. ¿Tenemos aula Creo nueva? que sí, pero sigamos por el WhatsApp, así la liberamos a Aldi que tiene. Bueno. Bueno, La bueno, están esperando. es verdad. Yo Dale, también listo. necesito hacerte consultas, profe. Dale, seguimos. Chau, Chau, chau. chau. Bueno, Gracias. dale. Chao, Chao, gracias. gracias. Gracias.